El Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Les saludo desde nuestra casa, ¿verdad? En este tiempo de cuarentena por esta pandemia, pero damos gracias al Señor porque de una o de otra manera nos estamos conectando con cada uno de ustedes. Y yo sé que como seres humanos, ¿verdad? Quizá como congregación nos sentimos un poco desconectados, ¿verdad? Pero también esta es una buena oportunidad para recordar que ser iglesia no se trata de reunirnos nada más en el mismo lugar, sino de estar, ¿verdad? Tener un mismo corazón, tener nuestro corazón en el mismo lugar. Y precisamente es una de las cosas que quiero hablarles en esta noche acerca de la unidad. Estar unidos es estar en el mismo sentir, en el mismo Dios, en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros como iglesia, ¿verdad? Podemos estar a veces reunidos en un lugar, pero eso no significa que estamos unidos. Y esta también es una oportunidad, ¿verdad?, para que los hijos de Dios se manifiesten al mundo, ¿verdad? Manifestemos el amor de Dios a este mundo, y también como iglesia es un tiempo para que cada uno de nosotros podamos permitir al Espíritu Santo que Él ministre en nuestra vida, que podamos reflexionar acerca de cómo está nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que como hijos de Dios poder darnos cuenta cómo está nuestro corazón, y que podamos ser en medio de esta crisis, podamos nosotros ser afirmados, ¿verdad? Y arraigarnos más en las cosas de Dios. Así que si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que abra conmigo, hablando un poquito acerca de la unidad, que abra conmigo al Evangelio de según San Juan, capítulo 17, el verso 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia, ¿verdad? Tenemos fe para los milagros, tenemos fe para los grandes proyectos, tenemos fe para seguir adelante en medio de muchas pruebas. Pero hoy quiero desafiarle a que tengamos fe para aquello que quizás sea lo más difícil para todos, o para muchos por lo menos, ¿verdad? Tener fe en las personas. A veces es más fácil trabajar con máquinas, trabajar con aparatos, pero trabajar con personas pues es muy complicado a veces, ¿verdad? Es más fácil podernos relacionar con una computadora o con una máquina que a veces con gente. Y vemos aquí a los discípulos en alguna ocasión discutiendo de quién sería el mayor en el reino de Dios, o los vemos preguntándole a Jesús: ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? Y nosotros podríamos, desde una perspectiva de espiritualidad, moral, más alta que ellos, juzgarles acerca de estas cosas infantiles que ellos hacían. Pero honestamente, ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? ¿Podríamos nosotros entender que Él se despojó de su gloria? Dice que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Dice que tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sin embargo, nosotros estar a veces peleando, compitiendo entre nosotros mismos también por quién es el mayor entre nosotros, quién tiene mayor autoridad, quién es más talentoso, quién toca mejor, quién tiene mayor éxito, quién tiene mejor doctrina, cuál es la mejor denominación. Podríamos nosotros también estar en la misma situación que los discípulos. Podríamos nosotros contemplar a Jesús colgado en esa cruz,
sangrando y herido por nuestros pecados, que es el acto más grande de perdón de todo el universo, y aún así nosotros seguir guardando ofensas los unos contra los otros. ¿Somos nosotros mejores que esos discípulos? Yo creo que no. Y Jesús los tuvo que llevar a ellos a una habitación llamada el aposento alto. En su última noche, en la última cena descrita en Juan capítulo 13, una cena muy determinante. Y en el capítulo 17 me encanta donde Jesús ora o hace una oración muy especial por ellos en ese lugar y le ruega al Padre y le dice que sean uno, como tú y yo. Como tú y yo, Padre, somos uno. La Trinidad es el estándar de unidad y de armonía que a la que Dios está llamando a la iglesia. Y no voy a entrar en profundidad acerca del concepto de la unidad, pero quiero hablar acerca del acto, del preludio de esa oración y de ese acto que puso la plataforma para la unidad. Porque Jesús sabía que en unas horas Él iba a partir hacia la eternidad. Pronto Él ya no iba a estar con sus discípulos, con sus amigos, y sabía que esos orgullosos discípulos, esos rencorosos discípulos, si Él se marchaba, si no les dejaba una clave, si no les dejaba una llave, una estrategia para mantener ese equipo unido, se iba a desmembrar en unas pocas horas. Jesús sabía que el futuro de la iglesia estaba en juego, y entonces Jesús no dijo algo, pero hizo algo inolvidable, algo que mantuvo al equipo hasta hoy. Y quiero que lo leamos allí en Juan capítulo 13, del verso 1 hasta el 15. Usted solamente me puede escuchar o lo puede apuntar si usted gusta. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, oiga lo que le dijo Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice el verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Déjenme recordarle algo que quizás usted ya sabe. En los tiempos de Jesús no había carreteras, ¿verdad? Ni caminos con pavimento. Literalmente todos los caminos eran de tierra. La gente no vestía tampoco zapatos cerrados como el nuestro. Solamente tenían sandalias y no viajaban en avión. No había autobuses, no tenían carros, no había Uber. Así que imagínense, caminar todo el día bajo el sol, el sudor, todo era una mezcla que al final terminaban los pies sudorosos, sucios y polvorientos.
Y cuando alguien entraba a una casa en aquellos tiempos y se sentaba a la mesa, no eran como las nuestras, como las mesas de hoy en día, como la que yo estoy. Las mesas no eran altas, eran bajas. Y la gente no se sentaba en las sillas, sino en unos cojines. Y al sentarse, los pies quedaban literalmente expuestos los unos de los otros. Por eso, como un acto de higiene personal, y como un acto de respeto hacia los demás, generalmente a la entrada de la casa había una bandeja o un librillo con agua para que así la gente se lavara los pies y entonces pudieran sentarse a la mesa de una forma respetuosa y así poder estar en comunión los unos con los otros o con los demás. Ahora, en las casas de aquellos que eran ricos, ellos usualmente tenían siervos, tenían esclavos, y como un acto de cortesía se asignaba a un esclavo, incluso pues al esclavo de menor rango que había en la casa, ya que esto era considerado como un acto humillante. Pero se asignaba a alguien para que lavara los pies de aquellos que iban a sentarse en la mesa, incluyendo a los huéspedes. Y en este aposento alto había un grupo de personas sentados a la mesa con Jesús con los pies sucios. Pero no había un siervo, tampoco había un esclavo para hacer esa tarea. Lo que sí había era un lebrillo, una toalla y agua. Pero ninguno de los discípulos se ofreció para hacer esa tarea humillante de un esclavo. Hasta que de repente sucede algo inesperado. Sucedió algo que a ellos, ¿verdad?, los escandalizó. Jesús, el maestro, el rabí, se levantó, se quitó su manto, se ciñó la toalla, tomó el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y de repente Pedro se levanta y le dice: Jesús, tú a mí lavarme los pies, eso jamás. Pero Jesús le dice: tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora, pero si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Lo que Jesús le estaba diciendo era esto: Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo una plataforma para que tú y yo tengamos verdadera comunión. Le estaba diciendo Pedro: si te lavo los pies, tú y yo podremos ser uno. ¿Quieres saber cuál es la clave de la unidad? Se la voy a dar. Si había un equipo o un grupo difícil de unir, eran los personajes que Jesús eligió como sus discípulos. Y por lo que se ve, pues Jesús todavía sigue eligiendo gente igual que sus discípulos, porque solamente, ¿verdad?, tenemos que vernos en nuestras congregaciones. Había en el grupo de Jesús un celote nacionalista judío, había un publicano funcionario del Imperio Romano en el mismo equipo también. Había pescadores, había fariseos, había mujeres y hombres también aprendiendo juntos. Había amos y esclavos llamándose hermanos. Y en ese grupo había tanta diversidad de tantas mentalidades, clases sociales también, posiciones políticas, diferentes perspectivas de la vida y una gran diversidad, como probablemente lo haya sido, ¿verdad?, lo sea también en nuestras congregaciones. Y no nos podemos engañar, somos diferentes y muy diferentes a veces, ¿verdad? Sabemos en nuestras congregaciones tenemos mexicanos, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, hablamos un español y a veces no nos entendemos. Una cultura diferente, un estatus social diferente. Pero Jesús se convirtió en un catalizador de la unidad. Él no esperó que la unidad surgiera. Él provocó la unidad. Dice que se quitó el manto, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de esos orgullosos discípulos. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es lo que mantiene a una familia? ¿Qué es lo que mantiene a una iglesia y a un liderazgo unido? La respuesta es lavarnos los pies los unos a los otros. Unidad no significa uniformidad. Es decir, Jesús los unió, pero no los hizo iguales. Y de eso se trata la unidad, de saber que podemos ser unidos, tener el mismo propósito, caminar hacia la misma dirección a pesar de ser diferentes. Porque la unidad no es una reunión, no es una idea,
no es un pensamiento, la unidad no es un evento, la unidad es un estado del corazón. La unidad es una nueva manera de ver a nuestro hermano. La unidad es el acto de lavamiento de pies los unos de los otros. Y podemos hacer todos los eventos y reuniones que queramos, pero hasta que no nos lavemos los pies los unos a los otros, la unidad no estará en el corazón. Y no estoy hablando exactamente del acto físico de lavarnos los pies, sino del cambio de actitud que debe de haber en el corazón, porque es allí donde se inicia la unidad. Y quiero darle, para terminar, 4 claves que Jesús nos enseña para la unidad. 4 llaves que tú y yo, si las podemos poner en práctica, y quiero verlas rápidamente, si usted quiere apuntarlas, ¿verdad? Porque esto es necesario para toda la iglesia, para que todos en nuestras congregaciones podamos memorizarlas, aprenderlas y ponerlas en práctica para provocar la unidad en nuestra congregación, en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Número 1, saber quién eres. Dice el verso 3, que sabiendo Jesús que había salido del Padre y le había dado todas las cosas, es decir, que le había dado toda autoridad en sus manos. Sabiendo esto, él se quitó su manto, se ciñó la toalla, tomó un lebrillo y les lavó los pies. En otras palabras, lo que está diciendo es que Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, se ciñó como un esclavo para servir. Aquí está un principio que el que sabe quién es puede humillarse y debe llevar la iniciativa de la humillación. En esa sala el único que sabía realmente quién era el mismo Jesús. Él sabía que era el Rey del universo, pero no tuvo problema en ceñirse como que si fuera un esclavo de menor rango para lavarle los pies a sus discípulos. Él sabía que había salido del Padre. Le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra en sus manos. Y con esas mismas manos se dispuso a lavar los pies sucios de sus discípulos. Él sabía que era mayor que todos, pero no tuvo ningún problema en hacerse menor para ellos. ¿Por qué? Porque el que está seguro de quién es, no tiene necesidad de demostrar nada. Qué peligroso es no saber quiénes somos. De hecho, no hay nada peor, dijo un hermano, no hay nada peor que un líder que tiene problemas de identidad. No hay nada más peligroso que alguien que tiene autoridad en sus manos, pero un corazón inseguro. Esa gente tiene que andar aparentando ante otros. No puede haber unidad cuando somos gente que son de solo apariencias en la iglesia. Hay gente que tiene que estar aparentando lo que no son. Aparentan ser más ricos de lo que en realidad son, más inteligentes de lo que son, más espirituales de lo que en realidad son. Estamos en una época donde todo el mundo, ¿verdad? En las redes sociales aparentamos muchas veces lo que no es. Uno puede aparentar una vida que no tiene, un matrimonio que no está tan sólido como lo dice la foto que se tomaron ahí bien pegaditos, bien juntitos. A veces, ¿verdad? Yo veo gente que pone, ¿verdad? Su almuerzo, ahí un plato de ensalada con quinoa, un aguacate, un pedazo de filete de pescado, su botella de agua, todo muy bonito, ¿verdad? Pero el resto de la semana nos fuimos a comer tacos a la troca, ¿verdad? Porque sabemos que en realidad es lo que más nos gusta comer a todos. Este es un tiempo de apariencias. Es preocupante ver cuántas celebridades a veces admiramos y nadie sabe lo que solamente llegaron a nuestro evento porque se les pagó la cantidad que requirieron y se hospedaron en el hotel que ellos escogieron. Gente que crea distancia con los demás, que tiene sus escuderos cuidándolos de no sé qué. Esa gente a veces da pena porque lo que están haciendo es demostrando que no saben quién son. Y yo creo que a veces todos llevamos una celebridad aquí dentro, porque a veces nos creemos más de lo que en realidad somos. En un ambiente de apariencias no puede darse la unidad.
La unidad es para valientes porque requiere de humillarse frente a tu hermano y considerándolo incluso mayor que tú mismo. Y eso solo lo puede hacer o lo podemos hacer si sabemos quiénes somos. ¿Sabes quién eres? Incluso mi esposo hablaba un tiempo atrás acerca de esto. Incluso Pablo lo tuvo que aprender también. En la carta de los Gálatas, él dice, se presenta, dice, yo soy el apóstol a los gentiles. En la carta a los Corintios se describe así, él dice, soy el más insignificante de los apóstoles. Ni siquiera debería de llamarme apóstol, porque soy como un abortivo. En la carta a los Efesios, él se describe diciendo, yo soy el más pequeño de todos los santos. En la primera carta a Timoteo se describe y dice, yo soy el más grande de todos los pecadores. Y vemos cómo a medida que Pablo va conociendo más y más acerca de quién es Dios, se va dando cuenta cuán insignificante Él es. ¿Sabe quién soy yo? Un pecador salvado de pura gracia. Eso es lo único que somos. Es cierto que Dios también nos ha dado un lugar muy especial en el reino, una posición como herederos. Pero hermano mío, de allí partimos, ahí comienza todo. Cuando sabemos quiénes somos, no tenemos que andar hablando de grandezas o de nosotros mismos, o ir al otro extremo y andar diciendo lo insignificantes que somos, aparentando muchas veces una falsa humildad. La humildad no es para pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo. Número 2, inclinarse hacia los demás. Jesús dice que se ciñó la toalla, tomó el hebrillo, se inclinó para lavarle los pies a sus discípulos. Ahora, hermanos, lo que puede impedir y pedirnos inclinarnos hacia nuestros hermanos no es tanto una rodilla hinchada como un orgullo hinchado. No hay nada peor para la unidad que el orgullo. Y Pablo tuvo que liderar con la iglesia de Corinto. Si leemos el libro la carta a los Corintios, era una iglesia espectacular, tenía buenos predicadores, era gente que tenía dones y tenía manifestaciones grandes del Espíritu Santo, era una iglesia muy avivada. Pero ¿sabe qué es lo que andaban haciendo los hermanos de Corinto? Dice así literalmente Pablo, estaban mordiéndose los unos a los otros. De hecho, pareciera ser que había una competencia entre ellos, a ver quién era el más espiritual o quién tenía la razón. Y algunos decían, no, pues yo soy de Cefas. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Otros decían, no, yo soy del fundador, que es Pablo. Y otros, ¿verdad? Aquellos más espirituales decían, pues yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo los confronta y les dice, no os envanezcáis unos contra otros. Y en el capítulo 3 les dice que dejen de estar con esos pleitos y disensiones, porque eso lo único que significa es que ellos están caminando todavía en la carne, cuando nosotros andamos con esas cosas. Y Pablo, ahí mismo cuando los confronta acerca de su orgullo, usa una palabra que no es muy común, una palabra en griego hablando del orgullo, que es fisio. Y esa es una palabra que usaban los médicos para identificar los órganos en el cuerpo que se habían hinchado por causa de una infección. Fisio significa literalmente inflamado, sobredimensionado, estar dilatado más allá del tamaño saludable. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo literalmente? Que nuestro orgullo en el cuerpo de Cristo es como un órgano inflamado. El cuerpo de Cristo está formado de diferentes miembros y ningún miembro es menos importante o menos necesario que el otro. Muchas veces un miembro centrado en sí mismo piensa que él es el más importante, que él es indispensable, pero ninguno de nuestros miembros externos funcionaría si no fuera por aquellos miembros que están ocultos, que están cumpliendo su función también. Y resulta que nuestro orgullo, esa sensación de que somos indispensables, de que somos el centro del cuerpo,
es considerado por Dios como una infección en el cuerpo de Cristo, que hace que el miembro se llene de aire y que el cuerpo no funcione bien. La gente con el orgullo hinchado siempre andan dolidos, siempre tratan de estar llamando la atención. Es difícil para muchos irse a dormir a la cama sin pensar que otros están conspirando contra ellos. Que el pastor está en mi contra, que fulano no me quiere, que el maestro no me quiere, que me miró con mala cara, que me han lastimado, porque han herido su orgullo. Y Jesús nos ama tanto y tanto. Y el Señor quiere que nosotros seamos útiles para su reino. Así que o aprendemos a humillarnos y a ser humildes por nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo, o Él nos va a humillar. Por eso es que a veces el Señor usa algo puntiagudo, usa una prueba, una aflicción, una enfermedad para desinflar nuestro orgullo. Número 3. Ver correctamente la suciedad de otros. Cuando Jesús se acerca a Pedro para lavarle los pies y se inclinó delante de él, y Jesús vio sus pies sucios, Pedro le dice, no me lave los pies. Y Jesús le contesta, es que si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Pedro entonces le dice, entonces lávame de la cabeza a los pies. Y Jesús le dice, mira algo muy interesante, no Pedro, tú ya estás limpio, solo necesitas que te laven los pies. Lo que Jesús le estaba diciendo es, tu vida, tu corazón están limpios, pero tus pies están sucios por el polvo del camino, por los errores del camino, por los fracasos del camino, por tus equivocaciones humanas del diario vivir. Jesús estaba haciendo una diferencia entre solamente tener los pies sucios y tener un corazón sucio. Jesús estaba diciendo que la suciedad de los pies no define quiénes somos, porque nuestro corazón ya está limpio por su sangre preciosa. ¿Qué significa tener los pies sucios? Simplemente los errores que cometemos en nuestro diario caminar, nuestras malas acciones, a veces nuestros malos pensamientos, los cometemos. Todos cometemos errores, ¿verdad?, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Pero eso no nos define delante de Dios, no nos hace sucios de corazón. Pero por eso también es muy importante que cuando nosotros oremos, cuando vengamos a la presencia del Señor, siempre le pidamos perdón a Él por si en alguna parte del día o algún día de la semana hemos dicho algo que le ofendió al Señor. Tenemos que pedirle perdón. Pero qué diferentes somos nosotros de Jesús. De repente vemos los pies sucios de un hermano y en vez de entender que es por el andar cotidiano de que sus pies están sucios por el polvo del camino, lo que hacemos es emitir un juicio contra su corazón y decimos es que él está sucio, es impuro, este no va a ir para el cielo, seguramente que este hermano no va a entrar al cielo. Decretamos juicio contra nuestro hermano y decimos, es que si tiene sus pies sucios, es porque su corazón está sucio. Como que si nosotros fuéramos Dios, así actuamos a veces. Es más fácil emitir juicio contra nuestros hermanos que inclinarnos a lavarle los pies. ¿Qué significa lavarle los pies a tu hermano? A veces es interceder por él, perdonarle sus faltas, ignorar sus errores. Si te hace mala cara, de todas maneras tú vas, los saludas, lo abrazas, amarlos. Si no nos lavamos los pies los unos a los otros, no habrá unidad en la iglesia. Si no nos inclinamos frente a nuestros hermanos y le lavamos sus pies, no podemos tener parte con Cristo. No seremos uno con Él. Ya estamos limpios, nos dio su perdón, su sangre nos lavó, somos sus hijos, somos hermanos. Vamos a seguir cometiendo errores, pero eso no define quiénes somos. Si no aprendemos a ver la suciedad de nuestro hermano con compasión y misericordia, entonces siempre le estaremos juzgando y criticando. Número 4, debes verter gracia. Jesús dice, sabiendo quién era, se quitó su manto, se ciñó la toalla del servicio, tomó un lebrillo con agua, se inclinó delante de sus discípulos y viendo sus pies sucios, entonces comenzó a verter el agua.
El agua en la Biblia simboliza la gracia de Dios que limpia. Jesús comenzó a verter el agua, o sea, gracia sobre unos pies que dentro de unas horas iban a correr para abandonarle. Le lavó los pies a un Tomás que, aunque le seguía, siempre estaba constantemente dudando de su maestro. Había un Pedro que horas más tarde le iba a negar, no una, sino 3 veces. Había otro llamado Judas que lo iba a vender por unas cuantas monedas y lo iba a traicionar con un beso. Jesús vertió gracia sobre sus discípulos que después iban a correr para abandonarle. ¿Qué les estaba diciendo con esto? Les estaba diciendo, yo sé que me vas a fallar, pero antes que me falles, ya he decidido perdonarte. Esa es gracia. Es un favor no merecido. ¿Queremos unidad en la iglesia? ¿Queremos unidad? ¿Queremos tener unidad con el Hijo de Dios? Tenemos que verter gracia los unos con los otros. Tenemos que tomar la decisión de antemano de perdonarnos los unos con los otros, aún antes de habernos fallado. Voy a pedirle que ahí donde está, en su hogar, con su familia, si tiene a sus hijos ahí al lado, si está con su esposo, con quien quiera, con quien esté viendo usted este mensaje, vamos a orar y presentarnos delante del Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que en este momento cada uno, Señor, en sus hogares están escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque pusiste en su corazón, Señor, el deseo de escuchar en este día el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores, pero que seamos hacedores, Señor, de tu palabra. Tú quieres, Señor, necesitas una iglesia valiente, una iglesia, Señor, que sea como Jesús, una iglesia, Señor, que sabe también despojarse de todo orgullo, despojarse de su manto, Señor, ceñirnos, Padre, con la toalla del servicio, Señor, lavarnos los pies simbólicamente, perdonarnos las faltas los unos de los otros, Señor, ser unidos contigo, Padre Celestial, porque si no, Señor, tú nos advertiste, si no nos lavamos los pies los unos a los otros, no tendremos parte contigo, Señor. Ayúdanos en este tiempo de aflicción, Señor. Examina nuestro corazón y ayúdanos a sacar todas esas cosas de nuestra vida que a ti te estorban para fluir, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer su obra, su propósito, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, Padre Celestial, de nuestros matrimonios, Señor amado. Ayúdanos a ser una iglesia, Padre, que siempre, a pesar de todo, Señor, a pesar de un virus, a pesar de aflicciones, de pruebas, Señor, de dolor, de enfermedad, una iglesia que cada día, Señor, lava sus vestiduras, una iglesia que en medio de todo, Padre, se prepara y se lava con la sangre del Cordero, se prepara, Señor, para ese encuentro consumado. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento nos están viendo, Padre Celestial, que nos afirmes a cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga.